Hola, hola, bienvenidos a Bloody Eric. Es Halloween y nos los tomamos muy en serio y nos disfrazamos para ustedes. Estamos exhibiendo todo nuestro mejor esfuerzo en estos pequeños disfraces y vamos a comentar en este día de Cine Club una película slasher que se llama La Casa del Terror. Su título en inglés está más atractivo, se llama Hunt. Y para quienes la quieran checar, está en Amazon Prime. Entonces, es una película acerca de unos muchachos que en la noche de Halloween se meten a una casa de terror extrema y se les dice que van a participar en algunos performances ahí dentro de la casa, les hacen firmar una responsiva de que no se hacen responsables de lo que suceda y entonces ahí dentro les suceden unas cosas bastante truculentas de las cuales vamos a hablar. Y justamente como es acerca de una casa de terror y en Halloween ahí abundan las casas de terror, pues creo que esta película queda muy ad hoc. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí emocionada. Este es un video especial, así que nos pueden ver así. Estoy emocionado. Es una película que vamos a sacar nuestras opiniones en este video, sin duda alguna, pero pues sí, creo que emocionada es la palabra, sí, señor. Muchas gracias. Yo siempre contento y asustado aquí en el Cine Club de Vlad y Eric. Placenteramente asustados. Hola, Qué Liz. placentero. Hola Eric, ¿cómo estás? Pues Hola a todas y a todos en esta noche de Halloween o Día de Muertos. sí, sí, sí. Tuvimos Halloween en clase y tenemos Halloween en el Cine Club, así que sean bienvenidos. This cannot be ignored. Yes, we're doing it. It's the end. Say goodbye. Is this supposed to be scary? Breathe deeply. Close your eyes. Keep the monsters from breathing. Me gustaría que habláramos de dos cosas en la conversación. Primero, acerca de la configuración de las películas slasher, de la tradición de estas películas como un género que se codifica muy particularmente en Estados Unidos y Canadá, y que creo que tiene mucha popularidad justamente por estas fechas, ¿no? De Halloween. Y la otra es que creo que nos sirve para analizar cómo es la propia configuración de las películas de terror, es decir, las estrategias que utilizan para asustar, ¿no? Entonces, bueno, antes de ese análisis, pues primero lo basiquitos, ¿les gustó, no les gustó, les espantó, les entretuvo, qué onda? A mí me pareció muy divertida y muy entretenida. Quizás a comparación con otras películas que hemos revisado aquí en el Cine Club, esta me parece, eh, sí, a mi entender es o bueno, en mi experiencia es la que menos me asustó. ¿No? Pero sí me pareció muy entretenida porque, sobre todo porque me parece que, como muchas películas slasher, de las cuales ya hablaremos, en un primer momento el planteamiento resulta ser bastante simple, ¿no? Incluso con algunos elementos prototípicos, pero me gusta que pues, esta película, así como otras, la escalan una situación hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, por supuesto, hay esta tensión constante. La verdad es que es una película que disfruté. Una película interesante, que no me gustó. Una cosa maravillosa. En general veo el potencial, solamente que ese tipo de películas en general que no me gustan. Vamos a hablar de eso, me imagino, en algún punto en este video, pero sí es una película que a rasgos, sí, no me gustó. Digo, véanla, porque así podemos dialogar en este momento todos juntos en los comentarios también, pero sí, Bueno, pero adelántanos algunos detalles de por qué no te gustan en general los slasher, porque me imagino que hablas de que en general Sí, ajá. el slasher no te gusta, ¿no? mm, Ajá. no, en general es que depende, es que en este específicamente mi problema fue que la gente para mí tomó muy malas decisiones y para mí es un problema de personaje. Yo tenía un problema con los personajes, en general, también el que fueran bastantes, se hizo como que para mí ya fuera Ujú. no fuera mi hit. Normalmente sí es una tendencia, los slash que tienen muchos personajes no me suelen encantar,
que son como de 3, el grupito en principal, así funciona más mi cabeza. Pero sí, eso y los screamers, ¡y! No, no combinamos bien. Sí me espantó, eso sí lo puedo agregar a la cuestión de importancia de mis sentimientos en la película, pero sí, no fue una película que al final de cuentas la valora como que me gustó. Pues yo entiendo el punto de Karina, de la premisa, ¿no? Un grupo de personas Ujú, en un día con emociones ujú. sociales interesantes y están en un lugar en el que no deberían estar, decidiendo cada vez cosas que no deberían de suceder según el sentido común. Sin embargo, yo estoy familiarizada con películas de ese tipo, yo me siento muy cómoda viendo esas películas, ¿no? Son como mis comfort movies, así como, ya sé qué va a pasar. Aunque esta película, lo que me gustó, primero lo que no me encantó es que yo llegué como con Cari, así como, ¿no? Y luego ves cómo se van presentando las situaciones y hasta cierto punto yo estaba muy convencida de que ya sabía cómo iba a terminar y yo iba más con unos lentes de a ver cómo lo hacen, si ya sabemos qué va a pasar, cómo lo solucionan, pero hay un giro de tuerca que a mí me gustó mucho, ¿no? Y que aunque yo digo, lo ves venir, o bueno, yo lo veía venir, pero no sabía cómo lo veía venir, cuando sucede, ahí dije, ok, Ujú. bien. Entonces, esa satisfacción de darme cuenta que no todas las películas tienen que suceder como suelen ser, ¿no? Según su tipo, es algo que me dio mucho gusto. No me espantó, no me sorprendió, pero me gustó, no me sorprendió en el sentido de asustar, no de ay, pero me gustó eso, ese toque, ese giro es increíble. Liability waiver. Says haunted house rules. Rule number 1, stay on the marked path at all times. Rule number 2, never touch the actors, no promises. Rule number 3, you'll be prompted to do certain actions. Please do exactly as you are told. This is for your safety. Rule number 4, all cell phones must be surrendered to the lockbox before entering. You may keep the lockbox key until you return from the attraction. Are you kidding me? What? No, I just think that's probably gonna be the scariest part for you. Not having your phone on you the whole time. Guys, we're basically signing our lives away to this thing. I don't think Con esto, porque estas películas por lo regular no dan miedo, o sea, no es de que tengo miedo de la película, sino más bien son screamers, ¿no? Como les llaman, trabajan mucho con el susto, ¿no? Y el susto lo construyen con varias técnicas de anticipación que son ya comunes en la construcción del género de terror y particularmente en el slasher, ¿no? A mí sí me sacó varios sustos y me parece interesante que la película, a pesar de que trabaja con un modelo que ya, como le llamó Pablo, prototípico, sí logra revertir ciertas expectativas. Y eso es lo interesante, que cuando un espectador o espectadora llega conociendo una película y que cree que ya conoce todo lo que va a suceder, le sorprendan con un giro, por pequeño que sea, creo que eso te mantiene, eso es lo que te emociona también en las películas, ¿no? Bueno, ustedes no lo saben, pero la magia de la edición ya hizo posible que hiciéramos un salto en el tiempo y un salto de formato. Esta es una elipsis. Es una elipsis, entonces le damos la bienvenida a Paolo. Nuevamente después de un pequeño problema técnico que no tuvo que ver con un poltergeist. No es un No es un poltergeist poltergeist. No pasó. producido. No pasó. Pero bueno, entonces les decía que me recuerda mucho efectivamente las casas de terror. Y comentaba que en una casa de terror de feria tú entras, atraviesas por varios cuartos y por tanto por varias escenografías, cementerios, bosques, habitaciones, carnicerías incluso, ¿no? Te sale por ahí Leatherface, sale Fred, sale Jason, vampiros, lobos y cualquier monstruo que tú te imagines de las películas de terror. Y entonces tú también, como entras al cuarto en penumbra, sabes que estás entrando en un lugar peligroso, ¿no? Pero que es voluntaria, entras voluntariamente y esperas algún tipo de susto, pero no sabes desde dónde va a venir y por lo regular, pues sí, es una sorpresa el susto, que se va construyendo lentamente, ¿no? Y es un poco de la incertidumbre, la angustia que tienes al entrar en este espacio que desconoces y del cual te va a salir alguna amenaza. Creo que esta dinámica de las películas, de las casas de terror, está copiada del cine. De hecho, yo creo que primero fue el cine y luego fueron las casas de terror. O quizá fueron atracciones que se gestaron al mismo tiempo, habrá que investigar eso, pero comparten esta propiedad de construcción de la incertidumbre y de la angustia, ¿no? Entonces, Hunt es de ese tipo. Estos chicos se están adentrando en un lugar que es
peligroso, pero eso nada más lo sabemos nosotros y nosotras como espectadoras. ¿Sí? En ese momento ellos no creen que es peligroso, quieren vivir emociones fuertes y entran a esta casa de terror. Pero uno ya sabe que les va a pasar algo. O sea, en ese sentido, sí, al principio sientes que ya lo sabes, porque pues sí, sabes que les va a pasar algo, ¿no? Que se adentran en un lugar peligroso. Y lo interesante aquí es saber qué hay adentro y cómo van a morir, porque algunos morirán. ¿No? Definitivamente. Pero creo que esto nos da pie para analizar cómo se van construyendo las escenas de miedo en esta película. ¿Cuál es la escena que más les llamó la atención? ¿Cómo piensan que construye miedo? Que lo construya, Sí, o que a independientemente ti de te cómo dan, me hizo sentir. o que sientes que a ti te da miedo. Pues lo que quiero decir es que la imagen, Ujú. ¿no? La propia película tiene sus estrategias técnicas para construir Sí, sí, claro. la sorpresa, ¿no? O para construir el susto, más que porque digamos, no es de miedo, es más susto, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo sientes tú que la película logró asustarte en algún momento? ¿En cuál Por, escena? por ejemplo, tiene cada escena de susto, Ujú, tiene su complejidad. Y te dan todos los datos, como todas las películas de terror, te dan los datos desde el principio y tú lo vas a cachar como puedas, cuando puedas y como sea. ujú, ¿Qué sucede? Que yo, si dice la chica, es que a mí me dan miedo las arañas y pasa algo y alguien dice, es que esto me da miedo, sabes que es información que ujú, te está dando el director y el guionista, y directora y guionista mujer, para, para indicarte en un futuro que algo de estos elementos ujú, pues va a construir precisamente el terror. Entonces yo me lo espero, yo sé mucho de esperármelo, pero hay una escena en el que nuestra protagonista, por alguna razón, termina cayendo sobre estas trampas que son para ponchar llantas, que son como ujú, clavos salidos, sí, y tiene que sacar inmediatamente el pie. Son escenas que hemos visto en muchos lados. La más icónica para mí es la de A Quiet Place, cuando cae ujú, en el clavo. ujú, Bueno, esa escena me dirigió ahí y me dio, no, o sea, la empatía del dolor y de entender que esta mujer estaba corriendo por su vida, creo que fue lo que más me tuvo así ujú, en todavía de que está corriendo por su vida, le tiene que pasar esta cosa tan dolorosa y que le hacen un close-up bien padre. ujú, Yo creo que es la escena para mí de ujú. la película, pero por las circunstancias. Me quedé pensando, honestamente, que hay varias como pequeños sustos, pero creo que una como conjunto de escenas donde para mí fue como, me tenía muy expectante, fue el principio cuando se dividen en 3 y 3. Porque ahí tú ya sabes que algo va a pasar. La cosa es que ahora no tienes que preocuparte porque a los seres ocurra algo, sino que a 3 les va a ocurrir algo y a otros 3 les va a ocurrir algo. Y específicamente, los que primero pasan por las arañas y luego llegan a los ataúdes de madera, uy, ellos me están dando muchos estrés porque justamente era esta cuestión de estar mezclando estas 2 escenas, de estar brincando entre estos grupos de personas, entonces no sabes, o sea, no puedes tener una continuidad lineal de, okey, quiero que me digas ya qué pasa aquí, porque justamente tú sabes que va a pasar algo. A partir de cómo es la película, tú sabes que va a pasar algo, le va a pasar a alguien, le va a pasar algo, ¿no? Y toda esta construcción de los ataúdes, de que abren uno, abren el otro, que tiene que ser uno por uno. Es como demasiado lento, demasiado ahí, y cuando digo, siempre esperé que pasara algo, pero sí, ya cuando van 2 personas dentro y no ha pasado nada, sí es como sospechoso, pero al mismo tiempo, pero no sé si tú quieres que crea que es sospechoso, o sí es sospechoso, ¿no? Entonces, el círculo vicioso de ya no sé qué va a pasar, pero sé que va a pasar algo, y concluye con las arañas, y a mí me dan miedo las arañas. Entonces, una cosa maravillosa esa escena, esa mezcla de escenas, pero sí. Yo curiosamente me pasó algo que considero especial porque a mí me resulta de pronto en la película que justamente en estas situaciones predecibles se encuentra eh, cierta construcción de tensión, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la escena en la que una de las personajes introduce la mano para tomar sí, un tubo de metal, me parece, que está detrás de una reja, ¿no? Y entonces es una escena que se alarga mucho justamente por esta configuración que comenta Karina de que la película está revisando, digamos, el andar de los personajes por la casa del terror y al final están separados, ¿no? Mm, Entonces se regresa constantemente a una misma situación.
yo ya me imaginaba que, o sea, qué iba a pasar en una escena en la que la personaje, sí, en la que esta chica, no recuerdo el nombre propiamente, pero sí que introduce la mano, ¿no? Algo, o sea, ya te está avisando, por supuesto, que algo malo va a ocurrir o que algún daño le van a hacer, ¿no? What? The fuck was that? Did you feel that? No. Something just fucking touched me. Can you not? I'm not. Someone touched me. Anything? Someone's here. Listen. Pero como es tan alargado, de pronto a mí me resultó incluso tenso, ¿no? Porque como uno ya sabe cuál va a ser la situación, incluso porque sí, son cuestiones, pues sí, fáciles de predecir. Entonces de pronto yo decía, saca la mano porque está clarísimo, todos sabemos que te estás metiendo en un problema. Lo mismo en esa escena que comenta, por ejemplo, Lisbeth. Antes de que ocurra esto, que se queda pegada, incluso se le pegan las manos, ¿no? Y tiene que sí, se le pegan las manos ahí a una de las trampas. Antes de que todo eso ocurra, te muestran cómo está configurado el espacio. O sea, cuál va a ser por decirlo así, los obstáculos por los cuales tendrá que pasar, ¿no? Para avanzar de ese cuarto. Entonces, incluso eso me resultó, de alguna manera yo ya sentía que, o sea, algún uso iban a tener los clavos, las cuchillas, ¿no? Todo eso que se muestra. Fíjate que en estas secuencias que mencionas, no es que uno sepa lo que va a suceder, o sea, más bien esperas que algo suceda. Y esa anticipación, o más bien esa expectativa es la que te mantiene, en mi caso por lo menos me da angustia y hasta cierta incomodidad el hecho de saber que en cualquier momento le podrían, por ejemplo, cortar el brazo, ¿no? La mitad porque mete la mano. Y para ellos es un poco de incertidumbre, solamente que ellos como personajes piensan que pues es un juego, efectivamente, que es una atracción, saben que algo van a tocar que probablemente sea raro, pero no esperan que sea realmente peligroso para ellos. En cambio nosotros y nosotras como espectadoras pues sabemos que sí les va a pasar algo y quizá es importante que la película nos lo haga saber. Incluso antes de ver la propia película, con el tráiler, con el póster, la sinopsis, uno obtiene cierta información de las películas y entonces ya sabe de qué van, pero esa información nos sirve precisamente porque la película trabaja, o más bien confía, en que nosotros mantengamos la expectativa de qué va a suceder para invertir la energía en la película. En este sentido, creo que es una película que no nos guía, que no usa a los personajes para guiarnos a través de la narración. Nosotros ya tenemos información por adelantado y eso es lo que utiliza la película para mantenernos interesados o para mantenernos espantados, ¿no? El que pensemos o el que estemos ideando cómo es que van a morir los personajes, porque es un slasher y pues sabemos que hay muchos personajes precisamente porque la mayoría son carne de caña. Hey, excuse me. Hey, excuse me. Our friend is hurt in here, and we need your help. Hey, excuse me. We have someone hurt in here. Excuse me, ma'am? Hey. Ma'am! Hey, ma'am, please, we actually need your help. Someone's fucking around in here. Mallory! What's going on? Mallory, what are you doing? Mallory! 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 Wake up! Mallory, wake up!
esta temporada de Halloween también tuvimos Halloween Kills, que por ahí está mi video, véanlo. Y y sí, los canales de televisión, las plataformas empiezan a programar muchas películas que tienen mucho que ver con el slasher, ¿no? Con los asesinos, los adolescentes, las fiestas de Halloween. Digo, estamos muy colonizados por ese tipo de películas en nuestro país. A mí me gusta mucho el slasher, hasta el peor churro que slasher me encanta que sea malo, ¿no? Pero sí tiene una configuración pues muy particular, muy prototípica, la que ya comentamos, de los adolescentes, el asesino. Y no obstante, son muy relevantes históricamente para el género, ¿no? ¿Y ustedes a qué creen que se deba esto? Digo, ya saliéndonos un poco de la película y yendo a su relevancia cultural. Ajá. Pues yo lo vería desde el lado de los nuevos íconos del terror. O sea, construyen la nueva cultura del horror para las personas de ahorita. O sea, nuestros referentes, por supuesto, y lo platicaba con mi mamá, decía, ¿cómo hay disfraces que no se han dejado de vender y no sé por qué los niños y las niñas los siguen usando? Merlina, los vampiros, o sea, los clásicos de siempre, el hombre lobo, pero ya no pueden faltar en nuestro referente cultural, Freddy, ya no puede faltar Michael. Y es porque yo veo que detrás o acompañando a las campañas de estas películas en su momento, pues también aprovecharon el personaje a lo máximo, tanto que se quedó impregnado en nuestra cultura pop, ya es cultura general. Entonces yo le vería por ahí la suma. O sea, la suma del slasher es precisamente los nuevos iconos de terror. Me parece que el cine hollywoodesco nos ha acostumbrado en muchas de sus películas a contenidos que son muy atractivos para todo público y también muy consumibles, ¿no? Muy fáciles de ver, muy fáciles sí, de apropiarnos de ellos, ¿no? De lo que les decía Lisbeth acerca de la iconicidad que hay alrededor de este tipo de películas. Entonces me parece que el slasher es un claro ejemplo de ello, que son películas cuyo fin es, o sea, su fin primario es el ser entretenidas, ¿no? Y de pronto, pues sí, por eso creo que luego son tan prototípicas. Incluso otros componentes como la famosa Final Girl, ¿no? Este empoderamiento femenino que se ha vuelto característico en el subgénero. Y entonces sí, yo creo que ese sería el impacto cultural que tiene sí, el impacto cultural que tiene el subgénero, ¿no? Que ha codificado una manera de hacer cine que es muy exitosa y se puede ver replicado en muchas otras películas que se producen actualmente. También depende mucho de la apropiación, ¿no? No es lo mismo la gente que vio, por ejemplo, sí, Chucky al inicio, o sea, cuando salió y actualmente, ¿no? Y también cómo se va configurando de nuevo el slasher y ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a ver la película, hice una apuesta con mi papá de quiénes se morían, o sea, el orden de la gente que se moría, ¿no? Una diferente tipo de apropiación, de que, pues ya sabes el juego, entonces entras a una dinámica diferente que sí en los libros, hay libros más o menos por slasher que existen, pero es una dinámica, es un sentir diferente, que lo puedes vivir diferente. Entonces, la misma dinámica de, pues sí, intentar predecir las muertes, intentar predecir el final, ver cómo va la onda, me parece algo sí distintivo de, en general, las películas, pero el slasher tiene un gusto para mí sí diferente. Entonces, esta dinámica de, específicamente la mía, de intentar apostar el orden de la gente en cómo se moría, es algo que sí es divertido y te da una perspectiva, una vivencia del cine y también un poco ajeno al cine, pero que va de la mano, ¿no? Y que te va a partir de ahí, haciendo vivir la experiencia. Aunque ustedes no lo crean, hay mucha producción académica, crítica, en el ámbito de la crítica de cine, que suele denostar estas películas, pero los estudios de cine académicos las encuentran interesantes, porque no nos interesa realmente criticarlas y valorarlas por buenas o malas, sino más bien ya un análisis cinematográfico como parte de una disciplina de estudios de cine. Y entonces el slasher ha sido objeto de estudio de muchas investigaciones donde se analiza, por ejemplo, la figura de la Final Girl, ¿no? Esto de que estas películas son feministas no es nuevo, aunque pareciera que lo quieren hacer ver así.
pero la mujer siempre ha tenido un papel, una De función supervivencia. primordial en las películas de terror y sobre todo en los slasher films. Hay estudios feministas que dicen que las Final Girls son abyectas porque los monstruos las someten a varias humillaciones, violaciones, las llenan de fluidos, demás. Pero ellas mismas abrazan esa monstruosidad precisamente para volverse monstruos, ¿no? Y acabar enfrentando al asesino y darle muerte, que es algo que sucede también aquí, ¿no? Así hay una Final Girl y termina ganando el valor necesario porque digo, como Final Girl es la que está mejor construida como personaje, es la única a la que se le da background, ¿no? Un círculo, ajá. Exacto, es la Muy única bien. que tiene cierta motivación, que tiene ciertos traumas que se nos hacen conocer y por eso sabemos que sacará la fuerza para enfrentar a estos asesinos que son una encarnación de un padre abusivo, ¿no? Que es lo que nos deja ver la película. Y este tipo de análisis se hacen frecuentemente en el slasher, también en sus características estructurales, el análisis de las representaciones del monstruo, ¿no? Y por supuesto, los estudios de industria cultural. Entonces, si tomamos en cuenta estos elementos, creo que el slasher puede tomar una relevancia más allá de ser un producto entretenido y tratar de verle otras dimensiones que pues por lo regular no se ven, ¿no? Y que la crítica de cine, los críticos tampoco hacen evidentes, porque se quedan en el nivel de, sí, pues es otra Me gustó, no película, me es gustó. otro Ajá. slasher, ¿no? O sea, sí, exactamente. O sea, aparte de la figura de la Final Girl, creo que otra cosa que es importante e interesante de los slashers es el humano como monstruo, ¿no? Ujú, El nuevo, excepto tal vez por Freddy Krueger, que sí está basado en un humano, pero luego tiene los sueños y ya tiene como un poco de paranormalidad. ujú, Mucho slasher se refiere precisamente a eso, a un hombre muy malo en su mayoría, que va matando gente como asesino serial, ¿no? Y por supuesto todo que ver con los contextos de crimen en Estados Unidos. Entonces, sí, eso, o sea, el slasher es un ejercicio interesante de analizar cuáles son los entornos en los que se producen las películas. Y ujú. tiene una lógica histórica y política y social increíble. Son películas muy, muy Bueno, valiosas. por ahí algunos leí que todo el terror es político. Eso Pues tampoco todo es es tan bonito. político, el El arte terror, como el el amor es terror, el terror, político, o dicen, sea, y el terror es arte. claro, dicen, el terror se ha vuelto muy woke y yo digo, no, yo creo que es de los géneros que menos woke es, siempre ha sido político. Sí, Precisamente, siempre ha sido precisamente por su crítico, el terror ha característica, sido crítico desde sí, siempre, precisamente por su precisamente. característica underground, que es muy denostado, más en los circuitos independientes, porque ponle que el Es que mainstream, yo creo que es un sí, círculo, ¿no crees? ajá, Es político, la gente lo rechaza, y mm, entonces como es rechazado puede sentirse con la libertad de ujú, ser, porque lo exacto, van a seguir rechazando. Y yo creo que es ese público al que se enfrenta el horror es lo que lo vuelve ujú, un género tan importante. Y si vas a analizar una sociedad, tienes que saber qué horror consume, ujú, porque de sus preferencias va a venir, y qué cine en general, pero pensémoslo en el horror, de sus ujú, preferencias vas a entender los indicadores que los hacen o el que la hacen una sociedad. ujú. Es totalmente cierto. Me encanta. I was just wondering if you still wanted to see it. It's a bit of a work in progress, but oh, I think you'll like it. Película. Y yo pensé que iba a estar más violenta, honestamente. Cuando la vi por primera vez, la volví a ver para este Cine Club, pues la vi hace un año por primera vez y yo, por los comentarios que leía en los foros de internet, la percibía como muy violenta y no creo que lo sea tanto. Cuando te das cuenta que están involucrando a la gente en los actos de cada habitación, ¿no? Que entran nuestros, digo, aquí hay spoilers, pero digo, un cineclub es análisis y ni modo, tiene que haber spoilers. Entonces, claro, en una primera escena que entran este grupo de jóvenes en los que nos estamos concentrando y ven un performance de una bruja que marca, ¿no? Con un hierro recién sacado del fuego, a una chica que le pide que por favor no la dañe, que no va a decir nada, y ellos creen que es parte del performance. Por supuesto, uno ya sabe también que eso no es parte del performance, y te lo informan desde antes cuando les hacen firmar una responsiva, ¿no? De que
no somos responsables de lo que les pase, se les va a pedir que participen en ciertas cosas, si ustedes tienen que estar de acuerdo, no entren, ¿no? Entonces tú ya lo sabes, pero no deja de sentirse, ¿no? Así feo cuando la queman, pero realmente no, ni siquiera se ve bien cuando la queman. No es tan violenta, entonces en ese sentido, ¿qué opinan de la violencia de la película? ¿Creen que debía ser más violenta? ¿Creen que la cantidad de violencia es suficiente? Para mi gusto, ay, también siento que le faltó un poco, específicamente, pues sí, con la elección de cómo ciertos personajes quieren morir. Bueno, no quieren morir, lo dije terriblemente mal. Los mata. Este, cómo matan a ciertos personajes. No tiene suficiente, pues no sé, sangre al menos. Incluso creo que se llamaba Mallory, la chica, la primera del grupo, que le clavan un como metal en la cabeza. Tampoco es tan impactante, nada más le clavan una cosa y ya, y termina. Entonces, por lo mismo, como que a mí sí siento que me faltó algo, específicamente algo como para que tenga una concordancia con el resto que seguiría y así. Sí, a mí también, o sea, siento que el slasher suele ser muy violento y más en los contemporáneos, ¿no? Entonces, como que sí, creo que pudieron hacerla más violenta, aunque a lo mejor no era la intención de quienes la hicieron, ¿no? Hacerla tan, irse por ahí. ¿Tú qué opinas, Paula? O sea, también considero que pudo haber sido más violenta, sobre todo porque ese es otro elemento importante del slasher, ¿no? Que tiene que ver también con la creatividad con la que los personajes mueren, ¿no? Y la creatividad que le imprimen esas situaciones, los creadores. Entonces sí, de alguna forma me parece que pudo haber sido más violenta y pudo haber sido incluso más creativa para ese tipo de eventos. También me parece que sí, esta escena en la que le clavan el tridente al personaje en la cabeza, pues sí, no es muy violenta, es muy rápida, es frenética porque es una situación en la que tienen que huir los personajes, entonces no se detienen mucho en ese fenómeno. Yo también creo que pudo haber sido más violenta, pero igualmente la disfruté como es. Desde el concepto de violencia creo que va de muchas maneras, ¿no? Nada más es la manera en la que flagelan los cuerpos. En este caso yo ubico la violencia en cómo está constituida el clan o la secta que los está matando y que las está matando. Es un clan que busca la modificación corporal a partir de dañar otros cuerpos para que el suyo pueda ser modificado. A mí eso me parece en un sentido no terrorífico, pero sí violento, ¿no? Porque estás hablando del comportamiento de un pedazo de sociedad que está muy cabrón, tan cañón que cuando, spoilers, llegan al tipo que sí quiere escapar de ahí, ¿no? Se va, que es un tipo que pertenece a la secta por voluntad, pero que se da cuenta que no es tal vez lo que esperaba, pues te está mostrando que son humanos que se dan cuenta que no están bien las cosas. En ese sentido, para mí la violencia es padre de la manera como de pensar. Ya viéndola, creo que la película no era su objetivo ser sanguinaria y ser gore y ser... Te da un poco, una muestra, no te quedes con las ganas, te abro la cabeza, sí, hago esto, Eso hago... está padre, cuando le abren la boca del martillo está cañón. Sí, a mí me encantó. Sí, sí. Increíble. Además, los efectos están muy creíbles. Está muy real eso. No sé cómo se ve eso en la realidad, pero para mí se ve así. Si se te hizo ¿No? verosímil, pues sí. Ajá, sí, se me hizo como. Sí. Y utilizan muchos elementos de terror y violentos para que no te quedes con las ganas de. Pero creo que la violencia está en la concepción, uno, de los traumas infantiles que puede tener la Final Girl, que muchas veces sucede, y dos, en qué pedo con la gente de Estados Unidos que busca ese tipo de cosas. Creo que por ese lado la violencia está bien planeada. No es un flagelo de cuerpos, es un flagelo acá, mental. Can you hear us? Hey, follow our voices. Hey, here's something. Al? Yo creo que cuando veamos películas de terror y en general, o sea, no solo slashers, en general, las películas de terror nunca te van a explicar, o casi nunca te van a explicar por qué el mal hace lo que hace.
No, no, no. O sea, hay gente que lleva 40 años esperando una respuesta de por qué Michael Myers es como es y nunca te la van a dar. Nunca. Y así con muchas personas, tienen el final amargo, el bitch ending, que es que pues el mal nunca muere, ¿no? O sea, ya, apréndetelo ya. Y entonces aquí yo esperaba cierta explicación de, pues, ¿qué onda? Esto sí hacen su casa de terror y ¿por qué? ¿No? O sea, y ya sabía que yo no iba a obtener respuestas, entonces tampoco me intranquilicé por eso, ¿no? Pero sí hay estos signos, ¿no? Que dice Lisbeth que los comentarios son muy atinados acerca de la deformidad de estas personas que se están modificando, que son monstruos y que bueno, desde mi punto de vista, ya sí, ya aventándole la interpretación, pues es que quieren hacer de los demás monstruos, ¿no? Entonces, esa es una posible explicación, pero creo que es interesante finalmente especular por qué estos personajes hacen lo que hacen, por qué independientemente de que algunos vean que son representación de la América profunda, esa ignorante y que es violenta y demás, eso podría quedar al margen. ¿Ustedes qué pensaban? O sea, por qué esta gente, por qué estos personajes disfrazados hacen lo que hacen? Específicamente sobre el por qué, justamente yo lo disfruté o lo valoré en su momento como una cuestión muy de los slashers, que es de pronto que uno no se entera de qué está pasando y empiezan a ocurrir estos eventos y asesinatos, o luego esos planteamientos quedan mucho a la deriva, ¿no? Son muy, muy básicos. Entonces, en ese sentido, especular el por qué, yo sí diría que a lo mejor es lo que decías, que es una interpretación obvia, el tema de que a mí me parece que Estados Unidos es una cultura que le saca el espectáculo a su violencia, ¿no? De pronto yo veía hace unos meses un documental de el periodismo de nota roja en México, ¿no? Y que se hizo una exposición en Estados Unidos y que a quienes visitaron dicha exposición les parecía sumamente extraño o les causaba mucho impacto ese tipo de fotografías, de notas periodísticas, porque no era algo tan convencional. Y lo que decía ahí un analista del documental es que los estadounidenses están mucho más acostumbrados a la violencia en sus producciones culturales, ¿no? Por supuesto existe, por supuesto está ahí, pero está mucho más espectacularizada, ¿no? Entonces sí, yo me quedaría con eso porque de pronto especular el por qué estos personajes hacen lo que hacen me resulta, eh, pues no sé, de pronto repentino, repentino porque no lo pensé en su momento, no formó parte de mi experiencia al ver la película el decir, ay, pero porque por supuesto que te causan intriga las máscaras, ¿no? Pero de pronto el móvil Sí, se de vuelve ellos, irrelevante, ¿no? Sí. sí. Sí, tienes razón. En muchos slashes el móvil es lo de menos, ¿no? Pues es que los maten y ya, ¿no? pero no, a mí sí, o sea, creo que ya llevo tantos años viendo slashers que sí llegó un momento en que dije, bueno, ¿y por qué, no? Que ya sé que el por qué no importa, pero no deja de invadirme el cuestionamiento. Pues yo creo que ya estoy en ese punto en el que ya no me lo pregunto. Que los maten a los Sí, personajes. a mí muéstrame cómo se mueren y no pasa nada. Pues es muy interesante porque yo, desde la perspectiva de producción, siempre que tomamos cursos o vemos alguna clase de guión, te dicen que todo tiene que tener una explicación. O sea, nuestra necesidad de por qué todo el tiempo nos está abrumando y yo lo viví, ¿no? Escribes un guión, pero ¿por qué pasa esto? Nunca nos damos la libertad en otros géneros de decir nada más. Pero en el terror, si un día tú dices, y regresamos, con que una chica se cortó un dedo haciendo la depilación brasileña a su hermana y luego su hermana se comió su dedo, no te van a preguntar por qué, no tienes por qué decir por qué. Es lo bello del terror, es lo bello de los slashers. Y cuando yo veía toda la película, pues por supuesto yo dije, novio alcohólico, que es el primer problema que te presentan de la protagonista, este va a ser el malo. Casa embrujada donde hay gente extraña. El malo, que es el novio, se va a colar y va a hacer cosas malas. Ya después de que tienes todo el viaje con la película y te das cuenta que el novio está por allá y que nunca tuvo nada que ver,
fue un ya, que sea lo que Dios quiera. Ya no busqué una explicación porque todas mis teorías ya estaban por allá lejos. O sea, todo el tiempo te buscas una respuesta cuando en realidad se trata más de vivir la experiencia de cómo están matando a las y los chicos. O De vivir sea, la experiencia de casa de terror, ¿no? Porque está sí, el sí, o título en sea, español. ¿Qué es lo que me precisamente. molesta del título en español? Lo hace bien evidente también. Porque el título en inglés es más sugerente. Se llama Haunt, que es madriguera, Ujú. pero es como un juego de palabras entre Haunt, que es haunted, Hound, y Haunt, ajá, que es hunt, como de poseído, cacería. ¿no? Como, Entonces ajá. el título en inglés es más sugerente que el en español, que lo hace todo más obvio, ¿no? La casa del terror. Bueno, ok, ¿no? Pero Una fíjate casa que que hace terror. esto que dices de los personajes, hubo un momento que dije, esto me interesa, cuando se quita la máscara el que está todo tatuado de la cara y que le pregunta, ¿no? Le pregunta, ¿quién es Sam? ¿Quiénes son? Sam es el novio de la chica, el novio abusador de la Final Girl. Please don't let me see it. Who's Sam? Entonces, se quita la máscara, que es algo muy inusual en el slasher, a menos que se presente desde el inicio como un asesino sin máscara. Pero aquí están disfrazados, entonces ese momento sí me parece, sí fue sorpresivo, desperdiciado porque después ya no vuelven sobre él, ¿no? Pero se quita la máscara y se le queda viendo muy intrigado y le dice, ¿quién es Sam? ¿No? Ajá, que Y dije, es que ahí hay algo entre esos dos, se puede tejer algo entre esta víctima y su victimario, que luego tristemente se olvida porque el otro se acuerda de que es malo, malo como la carne de cerdo y otra vez a corretearla, ¿no? Pero pero, ese momento fue interesante. Ujú. pero ¿sabes qué? O sea, no creo que lo de Sam no, no fue gratuito, o sea, solo por los recuerdos. En, según recuerdo, este hombre le mandó una foto a la chica con su disfraz, que Ujú. se parece mucho al disfraz que usan en la casa. Creo que no nada más fue una regresión infantil, Ujú. así bloqueada, sino que fue completamente porque Sam le mandó una foto diciendo adivina de qué es mi disfraz. Ujú. Por eso ella siente, y obviamente con todos los problemas que tiene, sí se siente perseguida, pero desde un punto de hechos, Ujú. sí tendría sentido que lo dijera. Aquí el punto, y que creo que tienes mucha razón, se pierde lo interesante del asesino desenmascarado cuando son muchos asesinos con el mismo problema. Ujú. Entonces el slasher de un monstruo Ujú. enmascarado, generacional, se Ujú. vuelven muchos monstruos Sí. desenmascarados, cada uno con su personalidad. Y eso es muy interesante, eso es muy padre de la película. Creo que es bueno Claro, tiene rescatarlo en este momento. pocas, yo creo que es para los fans muy clavados, pero tiene reminiscencias del Freak Show, ¿no? O de Freaks de Todd Browning, ¿no? Ahí que tienen el circo y que se juntan entre ellos The Freak. Ah, esa película es viejísima. sí, o sea, es que el monstruo es el freak, es el marginado, es el inadaptado y es el Ujú. loco, aparte, ¿no? O sea, Sí, claro. por eso está apartado, por eso en la masacre de Texas viven en lo rural adentro y quien los invade pues no los acepta, ¿no? Porque los rechazan porque a ellos mismos se les rechaza y muchas personas, bueno, no recuerdo, no voy a poner en nombre ahorita autores, ¿verdad? Pero se ha trabajado también con esa idea, el ostracismo en la película de terror, la xenofobia, estas cosas que son muy, muy de los Estados Unidos y que se pusieron de moda desde el terror contemporáneo de finales de los Final de 60. cuentas, eso sí me pareció muy interesante. Sobreviven dos. Yo pensé que sobrevivía nada más la Final Girl y ya. Sobreviven dos y me pareció muy interesante porque Sobrevive el guapo. sobrevive El el guapo. guapo. Sí. Lo que tampoco entiendo cómo, pero pasó, ¿no? Entonces me parece Porque lo como, salva ella. Porque lo salva bueno, ella, sí, ¿no? O sea, no es que él sea inteligente. sí, Que no, sí no, no, o sea, ayuda, ¿no? O sea, sí ayuda, se escapa, pero finalmente ella es la razón de que sobreviva, ¿no? Ujú. claro, sí. Y digo, acaba viéndose así la distinción de que el vato sí te salvó, pero él no es un final boy, ¿no? Es la final girl desde que se salva, pero él ya no importa. Ujú. El final acaba con ella justamente siendo venganza. Entonces a mí me parece como en ese aspecto interesante de la cuestión de monstruosidad, pero a la vez humanos en el trayecto de la película.
creo que es importante también destacar cómo la historia se ve atravesada por relaciones sociales tóxicas y de abuso, ¿no? De pronto también esta persecución, el novio que está buscando constantemente, ¿no? Incansable esfuerzo que hace el novio tóxico de encontrarse con ella, de buscarla, ¿no? Entonces, ese tipo, lo que decía Lisbeth lo que destacaba Lisbeth hace un par de bloques, o hace un bloque, de que la violencia también se encuentra en otros elementos de la película. Entonces, creo que también nos refiere a esas situaciones sí, del mal de la humanidad muy cotidianas, ¿no? Y creo que eso sería interesante, ¿no? Intentando encontrar una razón o uno de las intenciones de estos asesinos. Finalmente es eso, o sea, acosar, ¿no? Utilizar el terror. Por ejemplo, a una de las personajes que le aterrorizan las arañas, ¿no? Juegan con ese elemento. Y no solo esta película, sino el slasher en general utiliza esos eventos del acoso y de ese tipo de malestares. Y aquí se ve mucho más, sí, aquí se explicita mucho más esta situación de relaciones disfuncionales. He leído tweets y la conversación sobre cine de terror se ha volcado mucho sobre que el único terror que conocen los estadounidenses es el terror feminicida. Y dirías, pues sí, mira, las pruebas nos remitimos, sí, y mucho podríamos poner de evidencia sobre esto, ¿no? Los asesinos que corretean mujeres y las humillan, las violan y todo lo demás. Creo que hay evidencia de eso, pero también sí quisiera poner sobre la mesa que no es realmente una cosa nueva, o sea, como que lo dicen como si apenas se dieran cuenta. Pero eso está desde por lo menos finales de los 60, ¿no? Así cuando el terror contemporáneo invadió las pantallas. Y Estados Unidos, o sea, haz de cuenta que el terror, digo, hablamos de Estados Unidos porque el terror se hizo popular ahí. No es que no exista en otros países, ya pronto hablaremos en el Cineclub de películas producidas en otros países, si vamos a ver otras cinematografías, pero digo, hablando del terror en Estados Unidos, por ejemplo, en la década de los 30 con la Universal, en los 50 con el terror y el cruce de la ciencia ficción, pues las amenazas siempre venían de fuera, ¿no? Los extraterrestres o Drácula que vivía en Transilvania y el hombre lobo que en Inglaterra, o sea, todo en el extranjero. A partir del finales de los 60, el cine voltea a los propios Estados Unidos y se da cuenta que la maldad siempre ha estado ahí entre ellos, ¿no? Y entonces es una cosa propia de los Estados Unidos y de su violencia. Y para pronto el cine de terror en los diferentes países vea sus propias violencias también. Las ve y ya tenemos oportunidad de hablar de eso. Entonces, esto no es nuevo, ya que digan, es que el terror ahora es muy machista. Ok, pero siempre ha sido así. Y El no terror obstante, nació del machismo. claro. Yo recuerdo como si hubiera estado viva en ese momento, pero sé que se le criticó mucho a Carpenter, se le criticó mucho a Wes Craven, de decir, es que porque esos modelos de terror tienen que ser que la chica más acatada, Ajá. ¿no? Que no disfruta de su sexualidad y que es más cerrada, es la que revive. Precisamente ya se hacía una crítica acerca de por qué mataban a quienes disfrutaban de la vida, ¿no? Y por qué la mujer que se comportaba más bajo los estándares conservadores de Estados Ujú. Unidos era quien vivía. O sea, eso fue desde siempre. Ujú. Pero es precisamente este modelo de películas lo que hizo famoso al terror contemporáneo. O sea, el Claro. terror de ahorita nace directamente de esos modelos machistas. Podría ser una lectura, ¿no? O sea, yo creo que ahí la lectura es muy variada acerca de cómo conformamos a la Final Girl y que la película esta de la cabaña de terror La desarma la completa. desarma completamente y es increíble porque al final es más crítica hacia su propio cine, ¿no? Y si critica este cine es porque políticamente este cine ya está posicionado, entonces Ujú, ujú. creo que es eso, creo que a la gente le falta recordar qué es lo que siempre se ha consumido. Sí. Bajo, Digo, bajo. y el psicoanálisis ya nos hizo saber hace algunos ayeres que el arma es una representación del falo, que yo siempre dije, bueno, es que los que ven a Freud hasta en el palo de la escoba, yo creo que necesitan leer más, pero bueno, eso lo traigo a colación, porque efectivamente hay muchas lecturas del terror. También no por eso lo vamos a crucificar, ya no vean el terror, ¿no? Porque volvemos también a lo mismo, el terror no es responsable del feminicidio. Porque
pareciera que lo dicen como que es que existe el feminicidio porque el cine de terror. No es así, no podemos culpar al cine de la violencia. Entonces digo, este es un tema que ya dan para mucho, ya dará para otro cineclub, ¿no? Y que Seguramente. finalmente las propias autoras feministas también se han encargado de construir el papel de la mujer dentro del cine de terror. Ujú. Entonces, digo, igual, y aquí están saliendo más temas que si ustedes gustan, amigos y amigas, hablaremos más adelante. Pero vean cómo una película que en apariencia tan básica puede darnos para platicar mucho. Please don't hurt me. Do you want to see my face? Al final. ¿Por qué vemos películas de terror en Halloween? ¿Qué piensan? Para entrar en el mood, bueno, yo las veo muy seguido, pero Bueno, en yo también, Halloween se siente padre verlas. pero digo, De es hecho, muy frecuente decir maratón de películas de terror en Halloween, así, o sea, Sí, como que nos claro. gusta más esta temporada, ¿por qué? Digo, lo sabe- obvio es que sí, el mood, la temporada, pero no sé por qué tanta ¿Sabes qué es fuerza. interesante y qué bueno que lo digas? Entiendo, según yo, según recuerdo, Ujú. en la película que vimos, la chica estaba viendo no sé si era la esposa de Frankenstein, La noche de los muertos vivientes. La Noche de los Estoy Muertos, viendo la ay, noche de de la los esposa muertos de vivientes. Frankenstein. Yo dije, esto debe ser la esposa de Sí, sí, sí. Frankenstein. Pero sí, o sea, la chica ya estaba en el mood, Ajá. eso ya era metalenguaje y no nos habíamos dado cuenta. Sí. Pero, Es pues, propio del terror contemporáneo desde Scream, citarse a sí mismo. claro, Ajá. metacine completamente. Ujú. Pero, quién sabe, nunca me había puesto a pensar en eso. ¿Ustedes, Paolo, Karina? Tal vez cuando la gente se permite ver películas donde las más llamativas, porque arroba Hollywood, son donde muere gente, ¿no? O sea, como que tal vez las personas dicen, no quiero ver cómo degollan a una persona en Día de San Patricio, mejor lo voy a ver en Halloween, yes. Entonces creo que tal vez también es Halloween, como darse como ese espacio en ellos donde es como sentir como todo el miedo que pueda dar, porque aparte luego viene Navidad, entonces es como sacas todo y luego es la compañía familiar navideña. Claro. Puede ir también por ahí, maybe. Sí, es que todos, sí, en Navidad ya quieres todo lo feel good, ¿no? Así, acá, la fantasía y demás, sí. ¿Y tú, Paolo, La qué La Land. opinas? Pues yo coincidiría ahí con Karina, o sea, creo que es curioso cómo ciertas temporadas del año, sí, de acuerdo con ciertas culturas, nos inspiran ciertas emociones y ciertos afectos particulares, ¿no? En ese sentido, me parece que sobre todo en México, pues que estamos como en este proceso de sincretismo cultural en la que esta temporada particular se resignifica y ya está muy influenciada por ese tipo de contenidos culturales estadounidenses. Lo podemos ver en las calles, cuando la gente sale a pedir calaverita, muchos están disfrazados de Jason o de Freddy Krueger o de estos referentes sí, tan Icónicos. comunes, tan icónicos, ¿no? De la época también. Y en ese sentido, pues considero que eso también puede explicar el por qué nos aventamos a ver Ujú. estas películas, porque hay un entorno en estas fechas particulares, porque hay un entorno cultural que nos remite a ellas, ¿no? Pues yo le llamaría, hay un entorno afectivo que se construye con múltiples referentes que que se dirigen al miedo, ¿no? Pero al miedo estético, al miedo artificial, porque el miedo, yo siempre argumento, es una disposición afectiva que tenemos todo el año. Como disposición afectiva estamos angustiados por muchas cosas. Entonces, ver películas de terror a todo el año en el cine, pero particularmente en la época de Halloween y Día de Muertos, que es cuando se concentra mucho la oferta, ¿no? Es porque es la oportunidad de darle a la emoción del miedo otra salida y otra expresión, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo podría aportar. Y me ha gustado mucho este cineclub, espero que también a ustedes y a quienes pues llegaron a esta parte del video y que nos acompañan y nos apoyan en este proyecto, pues les agradecemos mucho. Yo le agradezco como siempre a Paolo, a Karina, a Liz por sumarse a esta aventura. Y pues si les gustó la película y tienen algo más que aportar, ¿qué tienen que hacer, Karina? Comentar acá abajo sus opiniones Muy y bien. empezar el debate.
Ahí está. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Cineclub. Hasta luego.